una de las cosas que caracterizaba el ministerio de Jesús, su ministerio terrenal, era que cuando Él enseñaba por medio de parábolas. No sé si ustedes se recuerdan algunas de las parábolas, pero el apóstol Marcos, el evangelista Marcos, llegó a decir que sin parábolas no les hablaba. Todo lo que el Señor hacía trataba de hacerlo por medio de parábolas. Y una parábola era una historia, básicamente, una historia que usaba elementos del día a día, cotidianas. Por ejemplo, un sembrador salió a sembrar. O sea, es algo del día a día, algo que todos estaban familiarizados. Pero detrás de esa historia había una enseñanza. Había una gran enseñanza y había una enseñanza tan profunda que muchas veces la enseñanza, como que la gente entendía lo que estaba en la superficie y Jesús decía, no había más. Es más, eran enseñanzas a veces tan profundas que el mismo Jesús en algún momento, y no me pregunten por qué, no termino de entender esto, pero en algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, alguien le preguntó, ¿y por qué les enseñas en parábolas? Y les dijo, para que viendo no vean. Y sí, a veces mirábamos en las parábolas y el significado es fácil y era sencillo y era directo, pero a veces yo imagino que la gente lo volteaba a ver y decía, yo sé que hay algo más que no estoy entendiendo y suena bien profundo y la gente sabía que había algo más y sabes, en cada parábola había algo más. Y seguimos nosotros día a día descubriendo más de las profundidades que había en las parábolas de Jesucristo. Ahora, Jesús contaba parábolas de todo. Y habían diferentes categorías de las parábolas. Por ejemplo, Él contaba parábolas acerca del reino. Y habían parábolas como, por ejemplo, es que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Se recuerdan esa? Sí. Entonces habían parábolas del reino que nos enseñaban cómo es el reino de los cielos. O habían parábolas acerca de la redención y de la salvación, donde el Señor decía, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, donde un hombre tenía 2 hijos y sabemos que uno se rebeló y regresó y cómo el Señor lo perdona. Habían parábolas sobre el amor y el perdón de Dios. Habían parábolas sobre la oración, por ejemplo. ¿Se recuerdan esa parábola que había un juez injusto y una viuda y todos los días llegaba a insistirle? Y Jesús le refirió esa parábola acerca de la necesidad de orar sin cesar. Habían parábolas escatológicas, esto significa que son parábolas que hablaban sobre los últimos tiempos, sobre la venida del Señor. Y por ejemplo eran parábolas como que un hombre quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿sí? De la misma manera que Dios va a hacer cuentas con nosotros cuando Él regrese. Había parábolas de todo, ¿sí? Y es más, habían alrededor de 30 diferentes parábolas. ¿Sí? 30 diferentes parábolas que Jesús contó. Déjenme solo hacer aquí un experimento. Quiero ver quién se recuerda de esas parábolas. Vanme gritando así una por una. Vamos a ver cuántas parábolas logramos recordar en este momento. ¿Quién se recuerda las parábolas? El hijo pródigo, ya dijimos esa. ¿Qué más? ¿Qué otra? La parábola de los talentos, muy bien. La semilla de mostaza. ¿Alguien más? No, esa no era de Jesús, esa fue de Balaam en el Antiguo Testamento. Sí, ok. Pero bueno, y no era parábola, esa fue historia real. ¿Alguien más? La parábola del pan y la levadura. ¿Qué más? ¿Cómo? El tesoro escondido, muy bien, excelente. Esa se nos había olvidado a todos en el primer servicio. ¿Cuál otra? La parábola del sembrador, muy bien. Las lámparas, las 10 vírgenes y las lámparas. ¿Qué otra? El hijo pródigo, ya la dijimos. Los 2 deudores, muy bien. Okay, nadie dijo el buen samaritano. Justo cuando le iban a decir. Ok. De las 30 parábolas, si ustedes lo buscan en Wikipedia, las parábolas de Jesús, ¿sí? De alrededor de 30 parábolas, hubieron 4 en particular que han sido mucho más prominentes que las demás en toda la historia del cristianismo. Y es más, en el tiempo del Renacimiento, cuando todos estos artistas y pintores y escultores estaban en su apogeo, hubieron 4 parábolas que tienen mucho más representación en el arte, casi a expensas de todas las demás. Y esas 4 parábolas, solo para que lo sepan, son de las más famosas. Una de ellas es la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Es una de esas famosas. Tenemos la parábola también de Lázaro y el rico. No sé si se recuerdan esa, que Lázaro era un mendigo, murió, y el rico. Tenemos la parábola de
del buen samaritano. Tenemos la parábola del buen samaritano. Y la cuarta parábola es la parábola del hijo pródigo. Ahora, durante las siguientes 5, hoy más 4 semanas, durante 5 semanas, vamos a estar estudiando una de ellas, la parábola del hijo pródigo. Y es una parábola que yo me atrevo a creer, sí, yo me atrevo a creer que ya todos la han escuchado, que hay aspectos de esta parábola que ya todos se saben. Y vamos a ver durante estas semanas la misma parábola, pero le vamos a dar una perspectiva un poquito distinta. No porque creamos que nos la tenemos que reinventar, no. Simplemente porque creo que hay aspectos de la parábola que hemos pasado por alto, que son increíblemente importantes en ella y que a ti y a mí nos van a dar un mucho mejor y más profundo entendimiento del amor de Dios, de la gracia de Dios, y nos van a dar un mucho mayor entendimiento de nuestros propios corazones y lo engañosos que son sobre todas las cosas. Y es que esto es lo que pasa, Bueno, o solo antes de comenzar esto, déjenme confesar esto. Toda la siguiente serie está basada en un libro que acabamos de leer, leímos el año pasado en la Escuela de Plantadores que tuvimos, llamado El Dios Pródigo. Ahora, el libro El Dios Pródigo es por Timothy Keller. Quiero dar mérito a quien mérito se merece, y de aquí en adelante lo voy a decir como que si yo lo hubiera inventado, pero viene de acá, ¿sí? Entonces, estamos tratando de conseguirlo en alguna librería para tenerlo, pero esta semana no lo logramos. Sí, y es un libro fantástico, de verdad es un libro fantástico. Si alguien lo consigue, se los recomiendo muchísimo. Ahora, la idea del nombre del libro es que en esta parábola y del nombre de esta serie, en esta parábola hay 3 personajes principales. Hay más, pero hay 3 personajes principales. Y es que la parábola comienza así, en Lucas capítulo número 15 y versículo número 11 comienza la parábola y nos introduce de entradita los 3 personajes principales así a la primera, y nos dice así, y dice, también dijo Jesús, un hombre, ahí está nuestro primer personaje, un hombre, un padre de familia, él representa a Dios en esta parábola, sí, este es nuestro primer y principal personaje. Un hombre, después nos dice los otros 2, dice, tenía 2 hijos. Y este hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor, y el que sabe la parábola sabe, el que se queda en casa, el que se va de casa. Y durante esta serie vamos a pasar un buen tiempo estudiando a cada uno de los hijos. Vamos a hablar de cada uno de los hijos, pero particularmente, y esto es lo que a veces hemos pasado por alto, vamos a hablar, sobre todo la próxima semana, del hijo mayor, del hijo que se queda en casa. Porque yo creo, y se los voy a demostrar en un momentito, que la parábola fue escrita no para los hijos menores, sino para los hijos mayores. No para los que se fueron de casa, sino para los que se quedaron. Y otra vez, en el nombre, si ustedes son como yo, y sospecho que lo son, muchos de ustedes nunca se han tomado el tiempo de buscar en un diccionario qué significa la palabra pródigo. Y la única vez en nuestra vida que hemos oído la palabra pródigo es cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo. Y entonces la gran mayoría, si yo les pregunto ¿qué significa pródigo?, quizás me dirían rebelde, pecador, malo, malvado, qué sé yo. ¿Por qué? Porque vemos al hijo que se va de casa y hablamos del hijo pródigo, ¿sí? Ahora, la palabra pródigo no significa ni rebelde ni malo. La palabra pródigo tiene un significado completamente distinto, y si buscan en el diccionario, esto es lo que dice el diccionario sobre la palabra pródigo. Lo van a ver aquí. Dice, dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Otra de las definiciones dice, alguien que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable, o alguien muy dadivoso. Ahora eso cambia todo, porque con eso en mente, miren esto, con eso en mente, en esta parábola hay 2 pródigos, no uno. Cuando entendemos que pródigo significa alguien que desperdicia, alguien que da libremente, que consume sus bienes en gastos que parecieran inútiles, en esta parábola hay 2 pródigos. Hay un hijo pródigo que recibió su herencia y decidió irla a malgastar viviendo perdidamente, pero también, y aquí es donde esto es sorpresivo, también en esta parábola hay un padre pródigo.
Un padre pródigo que tomó sus bienes y los consumió, se los dio a su hijo en lo que muchos parecían era algo sin razón, y después gastó desmedidamente en hacer una fiesta de bienvenida al hijo que se había perdido y que había desperdiciado todo, y se portó de una manera pródiga al recibir nuevamente a su hijo en la casa. Y así que aunque vamos a pasar un buen tiempo hablando de los dos hijos, esta parábola no se trata de los hijos. Esta parábola se trata del padre, porque comienza diciendo así: un hombre tenía dos hijos. Esta parábola se trata del Padre, nuestro Padre celestial, que es un Dios bueno, un Dios extremadamente generoso, y que al final del día es un Padre, es un Dios pródigo. Entonces, durante estas semanas vamos a estar hablando de la parábola del hijo pródigo, pero vamos a estar viendo cómo servimos a un Dios pródigo que da desmedidamente por aquellos que se habían perdido al recibirlos de regreso en casa. Ahora, con eso en mente, vámonos a leer la parábola. Acompáñenme en Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15, vamos a leer la parábola completa para tener una idea general de qué se trata esta parábola, por si no la tenemos en mente. Y dice así, Lucas capítulo número 15, versículo número 11, comienza la parábola diciendo: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, la mayoría de prédicas, y me incluyo como predicador, y la mayoría de personas se centran, cuando hablamos en esta parábola, en la huida, la rebelión del hijo menor, su arrepentimiento, su volver en sí y su regreso a casa, y cómo es bien recibido por su padre, y hablamos del amor y de la gracia de Dios en eso, y nos regocijamos por eso, y eso es bueno, y claro, es una gran parte de esta historia, y es una parte de lo que Jesús quería hacer. Pero recuerden esto: en esta historia hay dos hermanos, y cada uno, ojo, cada uno, y quizás a algunos les cueste el problema esto, cada uno representa una manera distinta de rebelarnos contra Dios, una manera distinta de estar alejados de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Es fácil. Siempre que leemos algo en la Biblia, es importante leerlo en su contexto.
para poder entender mejor lo que estaba pasando. Necesitamos saber quién estaba escuchando, qué estaba pasando, por qué se dijo lo que se dijo. Y cuando leemos esta parábola, vamos a entender esto. En el capítulo 15 de Lucas, no hay una, hay 3 parábolas. Y todas las parábolas tratan sobre algo que se había perdido. Comienza primero con la parábola de la moneda perdida. Un hombre tenía una moneda, se le perdió en su casa, le dio caravuelta toda la casa, ¿sí? Hizo pedazos su casa y cuando encontró la moneda se regocijó por la moneda que había perdido. Después está la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? Un hombre tenía 100 ovejas, le faltaba una, ¿sí? Y entonces dejó las 99 y fue a buscar a la una, y cuando la encontró se regocijó más por la una que por las 99 que se habían quedado. Y después un hombre tenía 2 hijos, solo que en este caso me atrevo a decir, y los 2 estaban perdidos, pero vamos a llegar a eso en un momentito. ¿Y cómo se eso? Regresemos al principio. Lucas capítulo 15, pero regresen al versículo 1. Y esto nos va a dar un poquito el contexto de qué estaba pasando en este momento. Y el capítulo comienza diciendo así, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahora paremos aquí. Habían 2 grupos que se habían acercado a escuchar a Jesús. El primero está descrito aquí. Dice, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. ¿Acaso los publicanos no son pecadores? Sí, pero era una categoría especial de pecadores, sí. Estos eran recaudadores de impuestos, traidores a su nación, alimentando al pueblo opresor con los impuestos de su propio pueblo para seguirlos oprimiendo. Había una categoría especial. Entonces dice, se acercaron a Jesús los pecadores y los repecadores, sí. Y estamos acostumbrados a esto nosotros, pero en el tiempo de Jesús esto le causaba conflicto a mucha gente. Porque cuando estos pecadores se acercaron a Jesús, Jesús hizo algo inaudito, algo que nadie esperaba. Los recibió. Comió con ellos. Compartió no solo lo recibió, no solo comió con ellos. En algunos momentos Jesús no solo aceptó la invitación de ellos de estar con él, sino Jesús se autoinvitó a la casa de alguno de ellos para pasar tiempo con ellos. Y entonces había un segundo grupo. Miren el versículo número 2. Ahora, antes de leer el versículo 2, perdón. ¿A quién creen ustedes que representa este primer grupo? Los pecadores y los publicanos. Tenemos 2 hermanos, el hermano mayor y el hermano menor. ¿A qué hermano representa este grupo? El hermano menor. El hermano que se fue, el que abiertamente se rebeló contra Dios, contra el mundo, vivió una vida desenfrenada, había ignorado o rechazado todas las normas de convivencia social, moral, espiritual, religioso. Había dicho, no me importa. Eso es el primer grupo. Sí, ese es el primer grupo, pero había un segundo grupo. Versículo número 2, y miren lo que dice. Versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas, los religiosos, los súper religiosos, los que guardaban la ley en todo momento, los que siempre obedecían, los que siempre hacían lo correcto, los que nunca se rebelaban, los que siempre estaban ahí, los fariseos y los escribas, murmuraban. Y es que este grupo que siempre guardaba la ley, que siempre hacía lo correcto, que oraba todo tiempo, que nunca se había rebelado, que siempre había estado ahí en la casa del Padre, le causaba un gran problema pensar que Jesús conviviera con los otros. Causaba un gran problema, ¿sí? Y es más, dice que ellos murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y aún con ellos come. Y es que en aquel entonces y en aquella región, aún hoy en día en aquella región, ¿sí? En el Medio Oriente, comer con alguien es algo importante. Es una señal de amistad, es una señal de compañerismo y es una señal de aceptación. Y entonces los fariseos decían, que te vengan a escuchar es una cosa, pero comía con ellos. O sea, está compartiendo con ellos, está aprobándolos, está dándoles la bienvenida. No, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser? Si Jesús debería solo comer con gente como nosotros. Esto significaba que Él los recibía y Él los aceptaba.
molestaba y esto causaba un cortocircuito en la mente de los fariseos y los publicanos, que otra vez eran los que siempre habían estado ahí. Y solo paremos un momentito. ¿A quién creen ustedes que los fariseos y los escribas representan en nuestra parábola? Al hermano mayor, al que se quedó en la casa, al que siempre había obedecido, al que nunca se había ido, siempre había estado con él. Y miren lo que pasa, versículo número 3, porque esto es importante. Dice, y entonces, o sea, ese y entonces significa, después de lo que acabamos de decir, entonces, como consecuencia de entonces, dice, Jesús le refirió esta parábola diciendo, lo que está pasando aquí es que los hermanos mayores, los fariseos, los hermanos mayores, los escribas, los hermanos mayores, los religiosos, murmuraron contra Jesús que cómo se le ocurría comer con los hermanos menores, con los publicanos y los pecadores. Y entonces, cuando Jesús oyó que los fariseos murmuraban, les refirió una parábola diciendo, ¿a quién va dirigida la parábola entonces? A los fariseos. Porque cuando Jesús los vio a ellos y cuando Jesús se dio cuenta la murmuración y el juicio y la condenación que había en su corazón, entonces le refirió una parábola. Entonces la parábola no va principalmente dirigida para que pongamos atención de lo que pasó con el hermano menor. Va principalmente dirigida para que pongamos atención de lo que pasó con el hermano mayor. Y eso lo cambia todo. Porque nos dice a nosotros esto, nos lo dice a nosotros hoy y se los dice a ellos en aquel entonces, que Jesús no solo estaba tratando con los inmorales allá afuera, sino estaba tratando con los moralistas aquí adentro. Y al tratar con los moralistas aquí adentro, Él quería mostrarles su ceguera y quería mostrarles a ellos que en su sentimiento de sentirse superiores, en su sentimiento de justicia propia, se habían perdido tanto o más que el hermano menor. Y por eso es que Jesús le refiere esta parábola. Y tú y yo, nosotros hoy, cuando leemos la parábola del hijo pródigo, ¿sí? tendemos a leerla y nos emocionamos de ver el amor del Padre por el pecador que se había ido y lo recibe con los brazos abiertos y a algunos se les llenan los ojos de lágrimas. Yo dudo mucho que entre los fariseos y los escribas en ese momento hubieran ojos llenos de lágrimas de emoción. No, había una emoción. Estaban enojados, estaban ofendidos. ¿Cómo era posible que Jesús compartiera con ellos? Y no solo, ahora nos cuenta una parábola de un hombre que hace todas estas locuras y recibe al hijo que lo había ofendido de regreso. Esto no era emocionante para ellos. Esto era profundamente ofensivo y Jesús en este momento está retando no solo el entendimiento que ellos tienen del amor del amor de Dios, sino al mismo tiempo está desafiando sus propias ideas de cómo se agrada a Dios y qué es lo que tenemos que hacer para estar bien con Dios. Jesús los está retando ahí. Y es que ellos en aquel entonces y nosotros también hoy tendían a dividir el mundo en dos. Nosotros tendemos a dividir el mundo en dos, ¿sí? En los hermanos menores y en los hermanos mayores. Y entonces cuando tendemos a dividir el mundo en dos, tendemos a pensar que la gente cae en una de dos categorías. O son hermano menor, y el hermano menor es aquel que no es religioso, es más, no solo no es religioso, es antirreligioso, ¿sí? Es antirreligioso. Él quiere seguir su propio camino. No quiere que le digan qué hacer. Él piensa que el problema con el mundo es la religión organizada y que si todos tuvieran libertad y se libraran de esas tonteras, entonces el mundo estaría mejor. Y muchas veces en respuesta a la inmoralidad del hermano menor, brinca el hermano mayor y dice, no. El hermano mayor es el religioso, el súper religioso, ¿sí? El hermano mayor es el moralista, el que se apega a la ley y a la tradición, y él también cree que el problema en el mundo son los hermanos menores. Esa partida de rebeldes que por hacer lo que se les da la gana, el mundo está descompuesto y que si no estuvieran ellos el mundo estaría mejor. Y me imagino, no dice la Biblia, pero déjenme imaginarme por un momentito. Me imagino qué hubiera pasado si algún fariseo se acerca, y quizás alguno lo hizo, y le hubiera dicho a Jesús, bueno, decidite, ¿a favor de quién estás? ¿Estás con ellos o con nosotros?
Y creo que la mejor descripción de lo que hubiera sido la respuesta de Jesús la encontramos en la película El Señor de los Anillos. ¿Sí? Esa es creo que la mejor descripción de lo que hubiera sido, porque en El Señor de los, oigan, en El Señor de los Anillos en la segunda película, en la de las dos torres, sí, hay un momento donde los hobbits están subidos en los hombros de un árbol. ¿Se recuerdan de eso o no? Sí. Ese árbol tiene un nombre, se llama Bárbol. ¿Sí? Sí. Bárbol se llama en inglés Treebeard. ¿Sí? Y cuando van ahí, los hobbits sí le preguntan al árbol y le dicen, bueno, ¿y a favor de quién estás? Y miren lo que él contesta, y creo que nos refleja lo que Jesús hubiera querido contestar. Ese es Bárbol. Dice, no estoy enteramente del lado de nadie, porque nadie está enteramente de mi lado. Y hay algunas cosas, por supuesto, a cuyo lado yo nunca podría estar. Y Jesús, a través de esta parábola, lo que está haciendo es que le está diciendo al hermano menor y al hermano mayor, le está diciendo a ambos que ambos estaban perdidos y que ambos necesitaban la gracia del Padre, y que no era uno o el otro, había un tercer camino, el camino de Jesús, el camino de la gracia de Dios, que era un mucho mejor camino. Y es que esta parábola, ¿saben? Esta parábola no se debería llamar la parábola del hijo pródigo. Jesús nunca la llamó así. Se la puso algún comentarista, algún traductor en algún momento, y el nombre pegó. Esta parábola se debería llamar los dos hijos perdidos. Así se debería llamar la parábola. Porque los dos, de una forma u otra, estaban perdidos. Así que déjenme contarles cómo estaban perdidos cada uno. Y voy a comenzar con el hermano menor. Es más fácil, estamos más familiarizados y es más obvio. ¿Sí? Tenemos de primero al hermano menor perdido. Sí, al hermano menor perdido. Y todos estamos familiarizados porque su perdición es evidente. O sea, su pecado es obvio. ¿Sí? Nadie puede dudar que él estaba en pecado. ¿Sí? Se había rebelado contra su padre, lo había humillado, había salido huyendo, lo había desperdiciado todo. El hermano mayor nos dice que había sido con prostitutas, o sea, todavía lo lleva más lejos. Pero aunque lo sepamos, déjenme hablar de esto un poco, porque su ofensa era más profunda de lo que pensábamos. Él viene a su padre, versículo 12, miren esto. Y él viene a su padre con una petición extraña. Le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, a él le correspondía una parte de los bienes. No estaba equivocado en eso. A él le correspondía una parte de los bienes. En aquella sociedad, que era una sociedad patriarcal, ¿sí? El hermano mayor, el primogénito, recibía el doble de los demás, pero los demás sí recibían una parte. Y si aquí tenían solo 2 hijos, significa que 2/3 partes le correspondían al hermano mayor y 1/3 parte al hermano menor. ¿Y por qué? Porque el hermano mayor tomaba el lugar del patriarca y era el encargado de proveer para toda la familia después. Entonces él necesitaba más, ¿sí? Ahora, otra vez, él iba a recibir una herencia. El problema con su petición no era que estuviera equivocada, el que a él le correspondía algo. El problema de su petición era el timing, el cuándo lo pidió. Y es que él iba a recibir una herencia cuando su padre se muriera. Y lo que él le está diciendo a su padre, cuando le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, es, ya morite. O sea, no hay forma que te muras. Yo aquí tengo planes para esa herencia, así que mejor hagamos algo. Hagamos como que te moriste y yo puedo recibir mi parte que me corresponde y ya, ahí la dejamos. Y en ese proceso, el hijo, ¿sí? No solo está pidiendo su herencia, sino le está faltando el respeto, está rechazando a su padre diciendo, no me interesa tener una relación contigo, quiero tus cosas, pero no te quiero a ti. Eso es lo que el hijo menor le está diciendo. Y tengan esto en mente, que va a ser importante dentro de un momentito. Es más, como estamos hablando de un libro, déjenme citar este libro. Tim Keller lo dijo de esta forma y me parece muy atinado. Él decía, su relación con el padre era un medio para poder disfrutar de sus bienes. Y ahora estaba cansado de esa relación. Quería los bienes, sí, pero no quería al padre. Entonces, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y lo increíble de esto no es solo la petición del hijo, es la respuesta del padre. Porque miren el versículo número 12 otra vez. Después de que el hijo pide algo inaudito, en el versículo número 12 nos dice que el padre les repartió los bienes. En lugar de echar a su hijo de la casa y declararlo muerto, que era lo que hubiera pasado en esa sociedad. Estás muerto para mí, él ya no existía. ¿Sí? El padre le da lo que le está pidiendo. Pero darle lo que le estaba pidiendo no era tan simple.
No era solo hacer un cheque y decir, bueno, te corresponde, vamos a hacer las cuentas, te corresponde tanto, aquí está el cheque. No. Aquel entonces era una sociedad donde los bienes de una persona eran propiedades, era hacienda, ¿sí? Para él darle lo que le correspondía tenía que salir a vender parte de sus propiedades para darle entonces el dinero. Y entonces ya no solo era una humillación de que mi hijo no me quiere, ahora me tengo que ir a humillar públicamente pidiéndole a la gente que compre lo que tengo y cuando me pregunten, ¿solo se imaginen eso? Mira, estoy vendiendo la finca. ¿Todo bien? ¿Te tenés problemas económicos? Te ayudamos. No tenés que vender. No, fíjate que lo que pasa es que mi hijo me dijo que se quiere ir a la casa. ¿Que tu hijo? ¿Qué? ¿Y le vas a dar gusto? Es que entonces ya nosotros tenemos un hijo rebelde, tenemos un padre tonto a los ojos de la sociedad, que le está dando gusto a un hijo rebelde, ¿sí? Y entonces el padre no solo está perdiendo a su hijo, está perdiendo el respeto de sus amigos de la sociedad y está perdiendo su prestigio y su reputación en medio de la comunidad. Y como ya saben la historia, eventualmente el hijo se queda sin nada. Sí, versículo 14 nos dice que lo malgastó todo viviendo perdidamente y después de haberlo malgastado todo termina comiendo de los cerdos que para un judío era una gran ofensa, y estando comiendo en medio de los cerdos recapacita, se arrepiente, tiene un momento de lucidez donde se da cuenta y dice, pero ¿qué hice? Y hace un plan. Y dice, voy a ir a la casa de mi padre, versículo 17. Hace un plan, voy a ir a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre los jornaleros están mejor que yo. Y entonces hace el plan y dice, voy a ir, yo sé que ser hijo no, pero sé que me dé trabajo, pues. Tal vez así poco a poco lo voy pagando y regreso. Y su plan era, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí hay algo que no entendemos. Porque en aquel entonces habían dos tipos de trabajadores. Estaban los siervos, los sirvientes, ellos vivían en la casa. Ellos comían de la misma comida. Y estaban los jornaleros. Ellos llegaban, trabajaban por el día y se iban. Y el hijo sabe que había dañado la reputación de su padre y que había dañado la relación con su padre. Y dice, aspirar a ser hijo, olvídense, esperar a vivir en su casa mucho menos, pero aunque sea que me pague algo. Y él sabía que había que restituir el daño y poco a poco le voy a ir pagando de regreso. De lo poco que va ganando le voy a ir pagando de regreso hasta que logre restituir el daño que le hice. Y la historia ustedes la saben, es increíble. Versículo 20, cuando él estaba todavía lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo trata de hacer su plan, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre lo interrumpe, ni siquiera lo deja terminar su plan, porque mientras el hijo trataba de decir el plan, el padre lo interrumpe y comienza a dar instrucciones. Miren, versículo 22, da la primera instrucción: saquen el mejor vestido y vístanlo. Ahora, ¿saben ustedes cuál es el mejor vestido que había en la casa del padre? El vestido del padre. Y el padre está diciendo, vayan y traigan mi ropa y con mi ropa lo vamos a vestir otra vez. Y no vamos a entrar en esto hoy, pero esto es increíble porque esto es lo que hace Dios por nosotros en Cristo Jesús. Él nos reviste de Él mismo. Estamos revestidos de Cristo Jesús. Sí, nos reviste con su justicia, nos reviste con su misericordia y ahora somos vistos delante del Padre, no con los trapos sucios que tenemos, somos vistos delante de Él como justos, con una justicia que no es nuestra. Eso es tema de otro día. Eso es increíble. Pero el Padre lo que está diciendo es, yo no voy a esperar a que me pagues. No me puedes pagar. O sea, lo que yo te voy a pagar como jornalero no te va a alcanzar para pagar lo que yo te di que echaste a perder. Y es que eso es cierto de ti y de mí. Lo que nuestro pecado ha hecho delante de Dios, no tenemos forma de restituirlo. No tenemos forma de restituirlo. Y Dios nos ve venir y dice, yo sé que vas a querer pagarme, yo sé que vas a querer servirme hasta pagar, no vas a poder pagar y no voy a esperar. Tú eres mi hijo y te voy a restituir como tal. Y lo viste con la mejor ropa y le pone un anillo y eso significaba, tú eres mi hijo y que todos lo sepan, que yo declaré que tú eres mi hijo. Y después, versículo 23, da otra instrucción que esta era grande. Y traed el becerro gordo y matadlo. ¿Cómo así? En aquel entonces la carne no era un lujo, ¿sí? Y el becerro gordo, toda familia tenía un becerro gordo.
que habían estado engordando para ocasiones especiales y solo se usaba o cuando un hijo se casaba y era un acto donde la comunidad entera participaba, o por aquella ocasión que pudiera pasar donde el rey se detuviera algún día y decidiera comer en esa casa, entonces mataban al becerro gordo. Y entonces el padre manda a matar al becerro gordo. Esto era importante. Este tipo de fiesta era el tipo de fiesta de la que la comunidad entera se enteraba. Y hace una fiesta, a celebrar un banquete con el becerro gordo, porque su hijo había regresado. Y pasa algo. Y se los quiero leer otra vez solo para dar mérito donde corresponde. Pero se los quiero leer otra vez porque dice, el hermano menor sabía que en la casa del padre había comida de sobra, pero también descubrió que había gracia de sobra. El padre se humilla, sale corriendo, lo abraza, lo besa, lo perdona, lo restituye en un acto de misericordia increíble. Pero todos sabemos esa parte de la historia. Pero hay un segundo hermano. Es el hermano mayor. Y es el hermano a quien está dirigida la parábola. Y es que el hermano mayor de repente en la historia se acerca, tal vez estaba trabajando, y él se acerca y comienza a oír el chunga chunga, comienza a oír la música, habían contratado la mejor banda y había parrandón, ¿sí? Y cuando se acerca dice, ¿qué pasó? Y llegan los sirvientes y dicen, no sé, qué pena, no sé cómo decirte esto, ¿sí? Pero tu hermano vino. ¿Qué? Y tu papá mandó a matar al becerro gordo. El becerro gordo. Y hay fiesta. Y el hermano mayor, dice el versículo 28, que se enojó y no quería entrar. Después de años de servirlo, después de años de ser obediente, ahora es su turno de deshonrar a su padre. Porque cuando su padre le da la bienvenida, él va y no solo se enoja, se va a parar a la puerta con cara de berrinche. Y me imagino que más de algunos le dicen, ¿no vas a entrar a la fiesta? No, porque no estoy de acuerdo con lo que hizo mi papá, porque mi hermano no se merece estar acá, y así que aquí me quedo yo haciendo un berrinche público para que todos vean que estoy en desacuerdo. Y este es el momento donde el hermano mayor le toca deshonrar a su padre. Y el quedarse a la puerta era un acto público de desacuerdo, ¿sí? ¿Y saben qué es lo que realmente estaba pasando? Estaban pasando dos cosas. Lo que realmente estaba pasando es que cuando el padre pone ese anillo en el dedo de su hijo, lo que está diciendo es, ahora tú eres mi hijo y eres digno de mi herencia otra vez. Y esas 2/3 partes que habían quedado de una disminuida herencia, se iban a volver a repartir en 3 porque el hijo ahora era heredero nuevamente. ¿Se imaginan lo que esto le hacía al hermano mayor? O sea, de por sí ya me quedé, ya diezmamos la fortuna familiar y ahora la vamos a volver a partir, pero si esto era mío. Entonces yo me lo merecía. Y lo segundo que pasaba, lo segundo que estaba pasando es que el hermano mayor había cometido algo que creo yo que los hermanos mayores a veces cometemos. Y es que él creía que a través de su conducta le dice, padre, yo nunca te he desobedecido, yo siempre he estado ahí. Y él creía que a través de su conducta ahora él tenía el derecho de manipular y de exigirle al padre qué era lo que el padre tenía que hacer. Como yo te he obedecido, deberías de hacer lo que yo creo que deberías de hacer. Y como yo te he honrado siempre, yo creo que me merezco que me hagas caso. Y es que esto es lo que no entendemos nosotros. Y aquí es donde vemos el verdadero corazón del hermano mayor. Que al final, solo piensen en su respuesta. Yo siempre te he obedecido, yo siempre estaba en casa y ni siquiera me has dado un cabrito, lo cual no sé si era cierto, pero un cabrito, miren esto, para comer con mis amigos. ¿Y qué es lo que está diciendo el hermano mayor? Yo quiero tus cosas para disfrutarlas con mis amigos, no contigo. Y en un momento nos enseña que su corazón era exactamente igual al de su hermano, pero lo habían expresado de manera distinta. Y es que en algunos momentos, nuestra obediencia, en algunos momentos, el obedecerle completamente a la ley de Dios es una manera de rechazar a Dios. ¿Cómo así? ¿Saben? A veces cuando obedecemos ciegamente, lo que estamos haciendo es poniéndonos en tal lugar donde no necesitamos de Dios. ¿Y sabes cómo es esto? ¿Sabes cómo es? Porque
Porque el corazón del hombre es engañoso, es increíble. ¿Sabes cómo es esto? Vean la próxima semana. Pues la próxima semana vamos a hablar del hermano mayor. Hoy se trata del hermano menor. Sí, la próxima semana vamos a hablar del hermano mayor un poco más, pero por hoy, por la hora, déjenme aterrizar en esto y déjenme decirles esto. ¿Cómo fue la respuesta? Y yo sé, algunos ya tienen cara de confundidos. ¿Cómo así? Vengan la próxima semana, ¿verdad? ¿Cómo fue la respuesta del padre ante la actitud berrinchuda, desafiante y deshonrosa del hermano mayor? ¿Saben cómo fue? Exactamente igual que la manera en que respondió al hermano menor. Salió de la fiesta. Salió de la fiesta y públicamente se humilló con gracia, con amor, con paciencia y con humillación, para que enfrente de todos él le rogaba al hermano mayor: por favor, pasa adelante, disfruta de la fiesta, esto también es para ti. Yo también quiero que tú participes de la fiesta. Y es que en la misericordia de Dios, Él no quiere que nadie se quede fuera. Ni el hermano menor, ni aquellos de nosotros que quizás en algún momento hemos decidido públicamente y abiertamente y descaradamente vivir una vida completamente rebelde a Dios y decirle: no me interesas. O aquellos que completamente lo contrario, de una manera súper religiosa, han estado ahí tan cerca que han dispuesto su corazón a tratar de manipular a Dios para que los dé lo que ellos quieren, no para agradarlo a Él. Y Dios dice: los amo a los dos y no quiero que ninguno se pierda. Porque Jesús vino a morir por todos los pecadores, los súper religiosos y los antirreligiosos. Por todos los pecadores. Y yo espero, de verdad yo espero que esta iglesia, espero que la iglesia en general, pero particularmente que esta iglesia esté dispuesta siempre a recibir con los brazos abiertos a los hermanos menores que están entrando. Espero yo que nosotros, el Señor nos encuentre como un lugar donde el hermano menor se siente bienvenido en su camino de regreso a casa y que encuentre en nosotros el mismo gozo que había en el padre cuando su hijo menor estaba regresando. Yo espero eso para nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Sospecho que la iglesia en general y en nuestra iglesia en particular hay muchos más hermanos mayores de los que creemos. Yo sospecho eso. Que no están al tanto, cómo han usado su propia moralidad como una herramienta para alejarse de su padre y tratar de manipularlo. ¿Y saben por qué sospecho eso? No porque piense mal de ustedes. Porque mientras he ido estudiando esto, he descubierto en mi propio corazón mucho más hermano mayor de lo que me gustaría encontrar ahí. He descubierto en mi propio corazón mucho más deseo de, en mi moralidad, manipular al Padre para que haga lo que yo quiera. Y sospecho que muchos durante estas semanas van a descubrir lo mismo. Pero por hoy, hoy yo solo una introducción a lo que se va a tratar la serie, pero por hoy, mientras estamos terminando, yo solo quiero que sepas que sea quien sea que fueras, si tú eres un hermano menor que se rebeló abiertamente o un hermano mayor que se rebeló en secreto, quiero que sepas que el Padre está ahí dispuesto a recibirte con los brazos abiertos en el momento en que le digas: te atesoro a ti y mi relación contigo más que a lo que pueda sacar de ti. Porque de eso se trata la parábola, no de un hijo pródigo, sino de un Dios pródigo que está dispuesto a derrochar lo que tiene por amor a aquellos que parecieran para los ojos de muchos no lo merecen, mayores o menores en medio de nosotros. Así que pongámonos de pie ahí donde estamos. Y vamos a terminar este momento como lo hacemos semana tras semana. Yo sospecho que a Dios comenzó a hablar al corazón de algunos hoy. Y todavía no hemos hablado al hermano mayor, espérense la próxima semana.
Pero si Dios ya comenzó a hablar a tu corazón y has comenzado a ver el amor y la gracia de Dios de una manera mucho más profunda y mucho más mejor, diría que mucho mejor de lo que alguna vez habías imaginado. Vamos a tomar el tiempo para responder al Señor. 5 minutos más, ya nos vamos a quedar despedidos, para responder a Él en adoración por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vamos a orar y después vamos a adorar junto con el equipo y después vamos a bendecirlos y vamos a quedar despedidos. Así que Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Porque tú eres ese Padre amoroso, tú eres ese Padre compasivo, eres ese Padre misericordioso, eres ese Dios pródigo, dispuesto a dar mucho más de lo que merecemos, simplemente por amor y por gracia a tus hijos. Y Padre, yo oro que tú toques el corazón de hijos mayores y menores en medio de nosotros, o de hijos mayores que se han vuelto menores y menores que se han vuelto mayores, y que tú nos alinees completamente, no al estilo de vida de uno o del otro, sino a ti y a tu corazón y a una relación contigo por sobre todas las cosas. Gracias que tú eres un Dios fiel y que una y otra vez nos recibes delante de ti y estás dispuesto a hacer cosas increíbles por nosotros. Ahí donde estás, te voy a invitar a que tomes un momentito y con el equipo nos vamos a unir, a terminar este tiempo adorando a ti.